Dicen que algunos rituales no deben realizarse, especialmente cuando no sabes qué estás invocando. Aquella noche, la iglesia estaba completamente cerrada. Solo el sacerdote, el poseído, y algo más que nadie podía ver. Las velas comenzaron a arder con una fuerza extraña. Las oraciones se volvieron gritos. Y justo cuando parecía que el ritual estaba funcionando, todo quedó en silencio. Las luces se apagaron, el aire se volvió helado, y cuando encendieron las linternas, el sacerdote ya no estaba. No había puertas abiertas, no había ventanas rotas, no había señales de que hubiera salido. Solo una marca oscura en el suelo, justo donde él estaba arrodillado. Lo más perturbador no fue su desaparición. Fue lo que quedó grabado en el audio, una voz que no era la suya, susurrando su nombre después de que ya no estaba ahí. Esa noche no era como las demás. La iglesia estaba casi en penumbra, iluminada apenas por algunas velas que parecían temblar más de lo normal. El aire se sentía denso, pesado, como si algo invisible ocupara cada rincón del lugar. Antes de comenzar el ritual, el sacerdote se acercó y pidió algo que nos dejó helados, que no lo grabaran. Su voz no sonaba autoritaria, sino preocupada, como si supiera que lo que estaba a punto de suceder no debía quedar registrado. Algunos intercambiaron miradas. ¿Por qué un sacerdote experimentado pediría no ser grabado en un momento tan importante? ¿Qué sabía él que nosotros no? Fue entonces cuando pronunció una frase que aún resuena en mi cabeza: hay cosas que, cuando se miran demasiado, también te devuelven la mirada. Nadie entendió del todo lo que quiso decir hasta después. El ambiente dentro de la iglesia cambió de inmediato. No fue algo visible, fue una sensación. Un silencio antinatural cayó sobre nosotros. Ni el crujido de la madera, ni el viento colándose por las rendijas. Solo un vacío sonoro que oprimía el pecho. Algunos aseguran que sintieron un escalofrío recorrerles la espalda. Otros dicen que percibieron un olor extraño, como incienso quemado mezclado con humedad antigua. Y hubo quien juró haber escuchado un susurro apenas perceptible detrás del altar. Lo más inquietante no fue lo que vimos, sino lo que sentimos. Esa sensación de que algo más estaba presente. Algo que no quería ser observado, pero que sabía perfectamente que estábamos ahí. Ahora quiero preguntarte algo a ti que estás viendo este video. ¿Crees que el sacerdote sabía exactamente lo que iba a pasar? ¿Por qué pediría que no lo grabaran? ¿Piensas que hay rituales que no deberían registrarse en cámara? Déjame tu opinión en los comentarios, porque tu punto de vista puede cambiar la forma en que entendemos lo que ocurrió esa noche. Y dime también, si tú hubieras estado ahí, ¿habrías obedecido y guardado la cámara, o habrías grabado de todos modos? Te leo en los comentarios. Las velas estaban encendidas desde antes de que todo comenzara. No había corrientes de aire, las puertas estaban cerradas y las ventanas aseguradas, y aún así, las llamas comenzaron a parpadear de una forma irregular, como si reaccionaran a algo que se movía entre nosotros. No era el titilar normal de una vela, era un estremecimiento constante, nervioso, casi violento. Algunos pensaron que era sugestión. Otros empezaron a rezar en silencio. El sacerdote dio el primer paso al frente y comenzó el ritual con voz firme. Las palabras resonaban en las paredes antiguas de la iglesia, rebotando como ecos que parecían tardar demasiado en desaparecer. El poseído, hasta ese momento inmóvil, levantó lentamente la cabeza. Sus ojos no miraban a nadie en particular, pero tampoco parecían vacíos. Había algo en su expresión que no correspondía a la persona que conocíamos. Entonces ocurrió el cambio. Su voz dejó de ser la suya. No fue un grito inmediato, ni un movimiento brusco. Fue algo más perturbador, una modificación lenta, profunda, como si otra presencia estuviera tomando el control desde adentro. Las palabras que salieron de su boca no solo sonaban distintas, parecían tener una textura diferente, más grave, más áspera, como si vinieran de un lugar que no pertenecía a este mundo. Algunos dieron un paso atrás. Las velas parpadearon con más fuerza. Una se apagó sin explicación. El sacerdote elevó el tono de sus oraciones, intentando imponerse, pero entonces sucedió el momento que nadie pudo olvidar. Algo respondió. No fue el poseído. No fue el sacerdote. Fue otra cosa. Una voz que no provenía claramente de ningún punto del lugar,
pero que todos escucharon. No se entendían las palabras con claridad, pero la intención era evidente: desafío, presencia, conciencia. El silencio que siguió fue insoportable. Dime tú, ¿qué crees que fue lo que respondió? ¿Piensas que en un ritual puede manifestarse algo más allá de la persona poseída? ¿Crees que las velas reaccionaron a una energía real o todo fue producto del miedo colectivo? Quiero leerte en los comentarios. Si hubieras estado ahí, ¿te habrías quedado hasta el final o habrías salido corriendo en ese instante? Comparte tu opinión, porque lo que viene después es aún más inquietante. Todo cambió en cuestión de segundos. El ritual avanzaba con tensión contenida. Las oraciones eran cada vez más firmes, más urgentes. El ambiente estaba cargado, como si el aire pesara el doble. Nadie se atrevía a moverse. Y entonces ocurrió. El objeto sagrado que estaba sobre el altar, intocable, firme, colocado cuidadosamente antes de comenzar, cayó al suelo sin que nadie lo tocara. No fue un desliz lento ni un movimiento accidental. Fue un golpe seco, violento, como si una fuerza invisible lo hubiera empujado con intención. El sonido retumbó en toda la iglesia y se sintió más fuerte de lo que debería haber sido. En ese mismo instante, el poseído lanzó un grito. No fue un grito humano común. Fue prolongado, desgarrador, con una intensidad que hizo vibrar las paredes. El eco se expandió por la nave central y regresó como un lamento multiplicado. Algunos se taparon los oídos. Otros comenzaron a llorar. Hubo quien intentó rezar, pero las palabras no salían. Y entonces vino lo más inesperado. El sacerdote se quedó en silencio. No retrocedió. No gritó. No perdió el control. Pero su reacción fue extraña. Bajó lentamente la mirada hacia el objeto en el suelo y, por un segundo que pareció eterno, dejó de recitar las oraciones. Su rostro cambió. No era miedo exactamente, era reconocimiento. Como si aquello que acababa de ocurrir confirmara algo que él ya sospechaba. Cuando volvió a hablar, su tono no era el mismo del inicio. Había algo más firme, más desafiante. Como si entendiera que lo que enfrentaba ya no estaba jugando. Ese fue el instante en que todos supimos que algo había salido mal. Ahora quiero preguntarte, ¿crees que la caída del objeto fue una señal? ¿Piensas que el grito provenía realmente del poseído o de algo más? ¿Por qué crees que el sacerdote reaccionó de esa manera tan extraña? Déjame tu teoría en los comentarios. Quiero leer qué piensas que estaba pasando realmente en ese momento. Y dime algo más, si hubieras visto caer ese objeto frente a ti, ¿habrías interpretado eso como una advertencia o como una amenaza? El caos se había desatado apenas unos segundos antes. El objeto en el suelo, el grito que aún parecía vibrar en las paredes, las miradas llenas de miedo. Todo estaba fuera de control, y entonces, sin aviso alguno, ocurrió el apagón. No fue un fallo gradual de las luces. No fue un parpadeo previo. Fue oscuridad total. Las velas que seguían encendidas se extinguieron al mismo tiempo, como si una sola fuerza hubiera soplado sobre todas ellas. La iglesia quedó sumergida en una negrura tan profunda que costaba distinguir si los ojos estaban abiertos o cerrados. Algunos intentaron gritar, pero el sonido se ahogaba en la confusión. Y luego vino algo aún más perturbador. Silencio absoluto. No el silencio normal de la noche. No la ausencia momentánea de ruido. Fue un vacío sonoro antinatural, como si el espacio hubiera sido aislado del mundo. No se escuchaban respiraciones, ni pasos, ni llantos. Nada. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido dentro de esas paredes. Pasaron segundos o quizá minutos. Nadie puede decirlo con certeza. Cuando finalmente una luz volvió a encenderse, débil, temblorosa, todos dirigieron la mirada hacia el frente. El sacerdote ya no estaba en su lugar. No había corrido. No había caído. No estaba detrás del altar ni en los pasillos laterales. Simplemente no estaba. Su posición había quedado vacía, como si nunca hubiera estado ahí. El libro sagrado seguía abierto. La silla estaba intacta. Pero él había desaparecido. La pregunta que comenzó a repetirse en voz baja fue inevitable: ¿en qué momento se fue y cómo? Nadie escuchó pasos. Nadie vio movimiento.
Y lo más inquietante es que, según algunos, justo antes de que regresara la luz, sintieron que algo se desplazaba entre ellos. Ahora dime tú, ¿crees que el apagón fue provocado por algo sobrenatural? ¿Piensas que el sacerdote salió por su cuenta o que algo lo obligó a irse? ¿Es posible desaparecer en medio de tantas personas sin que nadie lo note? Déjame tu teoría en los comentarios. Quiero saber qué crees que realmente ocurrió en esa oscuridad. Y si hubieras estado ahí, en ese silencio absoluto, ¿te habrías atrevido a buscarlo o habrías salido de la iglesia sin mirar atrás? Cuando todo terminó, nadie quería revisar las grabaciones. Recordaban claramente la advertencia del sacerdote antes de comenzar el ritual, no grabar. Y sin embargo, alguien lo hizo. Horas después, con las manos temblorosas, decidieron reproducir el video. Al inicio, todo parecía normal. El altar, las velas, el sacerdote de pie, el poseído frente a él. El sonido era claro, incluso demasiado claro. Pero conforme avanzaba la grabación, comenzaron a notar pequeños detalles que no habían percibido en el momento. En uno de los cuadros, justo cuando las velas empiezan a parpadear, se distingue algo detrás del altar. No es una figura definida. No es una persona. Es una sombra que no corresponde a ningún cuerpo visible en el lugar. Se mueve de forma independiente, como si se deslizara por la pared sin estar conectada a nada. Lo más inquietante es que parece inclinarse ligeramente, como si estuviera observando. Algunos dicen que podría ser un efecto de luz. Otros aseguran que la sombra cambia de tamaño sin que cambie la iluminación. Si pausas el video en el segundo exacto, notarás que esa forma oscura no estaba allí unos instantes antes. Pero lo más perturbador no está en la imagen. Está en el audio. Cuando el objeto sagrado cae y el grito resuena en la iglesia, el micrófono capta algo más. Es un susurro breve, casi imperceptible, justo antes del apagón. Para escucharlo hay que subir el volumen al máximo. Es una palabra. Una sola. Algunos creen que es el nombre del sacerdote. Otros dicen que es una advertencia. Hay quienes aseguran que no es una palabra humana. Lo inquietante es que, según el registro, esa fue la última palabra captada antes de que el sonido se corte abruptamente. No hay ruido de pasos. No hay confusión. Solo silencio total. Ahora quiero que me digas algo. Si tuvieras esa sombra moviéndose detrás del altar, ¿qué pensarías que es? ¿Un error de cámara o una presencia real? Y esa última palabra en el audio, ¿crees que fue pronunciada por el sacerdote o por algo más? Escribe en los comentarios qué crees que decía esa palabra. Quiero leer tu teoría. Porque hay quienes aseguran que, después de escucharla varias veces, empiezan a oír algo distinto cada vez. La confusión se transformó rápidamente en desesperación. Apenas regresó la luz, varios corrieron hacia las puertas principales de la iglesia. Intentaron abrirlas, pero estaban cerradas desde adentro, aseguradas exactamente como al inicio del ritual. No había señales de que alguien las hubiera manipulado. Las ventanas también permanecían intactas. Ningún vidrio roto. Ninguna cerradura forzada. Entonces surgió la pregunta que nadie quería formular en voz alta: si las salidas estaban cerradas, ¿cómo pudo irse? Algunos revisaron la sacristía. Otros caminaron por los pasillos laterales, llamándolo por su nombre. Cada rincón fue inspeccionado con nerviosismo creciente. El eco de los pasos retumbaba más fuerte que antes, como si el edificio estuviera vacío de algo esencial. Nadie lo vio salir. Y eso era lo más inquietante. Había suficientes personas dentro como para notar cualquier movimiento brusco. No hubo carrera, no hubo forcejeo, no hubo sonido de puerta abriéndose. Su desaparición fue silenciosa, limpia, imposible. Mientras revisaban el área del altar una vez más, alguien notó algo en el suelo. Justo donde el sacerdote había estado de pie durante el ritual, había una marca extraña. No parecía una quemadura común, pero tampoco era simplemente polvo desplazado. Era una forma irregular, oscura, como si algo hubiera presionado el suelo con fuerza o hubiera dejado un rastro al desvanecerse. Al tocarla, uno de los presentes aseguró que la superficie estaba más fría que el resto del piso. Otros prefirieron no acercarse. La pregunta comenzó a repetirse con más insistencia: ¿esa marca es una pista o una advertencia?
Ahora quiero saber qué piensas tú. Si las puertas estaban cerradas por dentro y nadie lo vio salir, ¿qué explicación tendría sentido? ¿Crees que la marca en el suelo indica que algo ocurrió exactamente en ese punto? ¿Podría ser una señal de que no desapareció, sino que fue llevado? Escribe tu teoría en los comentarios. Si tú hubieras visto esa marca frente a ti, ¿la habrías tocado para comprobar qué era o habrías mantenido distancia? Te leo, porque cada detalle puede cambiar por completo la historia. Después de revisar cada rincón, cada puerta cerrada, cada sombra inmóvil, la búsqueda dejó de ser física y se volvió mental. Ya no se trataba de encontrarlo en la iglesia. Se trataba de entender qué había pasado realmente. Y ahí nació la teoría más aterradora. Algunos creen que no desapareció, que fue arrastrado. Dicen que el momento del apagón no fue casual. Que ese silencio absoluto no fue ausencia de sonido, sino la manifestación de algo que reclamaba lo que consideraba suyo. Si las puertas estaban cerradas y nadie lo vio salir, entonces la posibilidad más oscura es que no salió por ningún lugar físico. Que algo respondió durante el ritual, y cuando cayó el objeto sagrado, la confrontación terminó de una forma que no estaba prevista. Otros sostienen una versión diferente. Más inquietante aún. ¿Y si se sacrificó voluntariamente? El sacerdote pidió no ser grabado. Pronunció una frase extraña antes de comenzar. Cambió su expresión cuando el objeto cayó. ¿Y si sabía que el ritual exigía algo más que palabras? ¿Y si entendía que, para cerrar aquello que se había abierto, alguien debía quedarse del otro lado? En ese caso, su desaparición no sería un accidente, sería una decisión. Pero existe una tercera teoría. La más perturbadora de todas. ¿Y si el ritual abrió algo que no debía abrirse? Tal vez lo que respondió no fue una manifestación aislada. Tal vez fue una puerta. Un umbral invisible que se activó con las oraciones, con la tensión, con el miedo colectivo. Si eso ocurrió, la desaparición no sería el final, sino el inicio de algo más grande. Algo que ahora sabe que puede cruzar. Y aquí es donde quiero escucharte. ¿Cuál teoría te parece más posible? ¿Crees que fue arrastrado por algo que se manifestó en la oscuridad? ¿Piensas que se ofreció voluntariamente para contenerlo? ¿O estás convencido de que el ritual abrió algo que nunca debió tocarse? Escribe tu teoría en los comentarios y explica por qué. No te quedes solo con una respuesta corta. Quiero leer tu razonamiento. Porque hay quienes aseguran que, cuando una historia no tiene explicación, es porque la explicación es demasiado inquietante para aceptarla. Pasaron días antes de que alguien se atreviera a regresar a la iglesia con la intención de inspeccionarla con calma. El silencio del lugar ya no era el mismo. No era sagrado. Era tenso. Como si las paredes guardaran algo que no querían revelar. Lo que encontraron no estaba ahí la noche del ritual. Cerca del altar, exactamente donde apareció aquella marca extraña en el suelo, había un nuevo detalle. Una mancha oscura, seca, difícil de identificar a simple vista. No parecía reciente, pero tampoco antigua. Algunos aseguraron que tenía un tono rojizo. Otros dijeron que podía ser humedad o suciedad acumulada. Sin embargo, nadie pudo explicar por qué esa forma coincidía casi perfectamente con el punto donde el sacerdote había estado de pie. Pero eso no fue lo más inquietante. Esa misma noche, uno de los presentes recibió una llamada anónima. No había número. No había identificación. Solo silencio al principio. Luego, una respiración leve, pausada. Y finalmente, una voz. No gritaba. No susurraba con dramatismo. Solo dijo una frase breve y clara, no terminó. La llamada se cortó de inmediato. El problema es que la voz no parecía desconocida. Quien la escuchó juró que tenía el mismo tono grave que el sacerdote usó justo antes del apagón. Pero había algo diferente, algo más frío. Desde entonces, nadie ha querido volver a realizar un ritual en ese lugar. Algunos dicen que el sacerdote realmente desapareció, que fue llevado por una fuerza que no comprendemos. Otros creen que nunca salió, que algo quedó atrapado o que algo lo reemplazó. Y aquí surge la pregunta final, la que divide opiniones y provoca escalofríos. ¿Realmente desapareció o sigue dentro de la iglesia? Si tú recibieras una llamada así,
¿la ignorarías o regresarías para comprobar la verdad? ¿Crees que la mancha encontrada días después es una señal de que el ritual dejó una huella permanente? ¿O piensas que todo tiene una explicación lógica que aún no hemos descubierto? Quiero que me dejes tu teoría en los comentarios. No solo digas lo que crees, explica por qué. Porque hay historias que no terminan cuando creemos que terminaron. Y a veces, lo más perturbador no es lo que vemos, sino lo que podría seguir esperando en silencio.